Respecto a la revisión de los gastos de campaña, la autoridad fiscalizadora determinó que la candidata ganadora rebasó el tope de gastos de campaña por un 63.73 puntos porcentuales, esto es 108,325,82 pesos. En esencia, el monto en exceso se constituyó de gastos que no fueron reportados y que fueron materia de estudio en un procedimiento administrativo sancionador, el cual quedó firme en la secuela procesal. Un monto menor también se originó de la revisión del informe de gastos de campaña. Esto es, se trata en su mayoría de gastos que no fueron reportados, lo que permite presumir cierta intencionalidad en obtener un beneficio o ventaja obtenido de manera irregular. Al respecto, pues, los partidos políticos que ocuparon el segundo y tercer lugar del resultado de la votación, esto es el Partido del Trabajo y Morena respectivamente, se inconformaron sobre la validez de la elección al considerar que el monto ejercido en exceso resultó exorbitante, por lo que este hecho actualizaba en sí mismo la causal de nulidad por rebase al tope de gastos de campaña. El tribunal local, en una primera instancia, analizó la información obtenida de la autoridad fiscalizadora y verificó si se cumplían los elementos para considerar que el rebase fue determinante en el resultado de la votación, acorde al criterio de la jurisprudencia 2 diagonal 2018 con el rubro nulidad de elección por rebase de tope de gastos de campaña, elementos para su configuración. En este análisis, el tribunal local concluyó que, no obstante que se acreditó el rebase, los actores omitieron demostrar por qué este fue grave, doloso y determinante, bajo la premisa de que la carga de la prueba les correspondía, ya que la diferencia de la votación fue mayor a un 5%. Considero que la premisa principal de la nulidad se cumple en el presente asunto, ya que el monto ejercido en exceso por sí solo resulta suficientemente significativo y trascendente para evidenciar el dolo y la gravedad de la conducta para efectos de incidir de manera determinante, cuantitativa y cualitativamente en el resultado de la elección. Lo anterior, en principio, porque los gastos no reportados por el partido ganador en aquella elección por sí solos representan el 85.4% del tope de gastos. Si bien el rebase fue del 63.73, lo cierto es que el ocultamiento o la no información de ese gasto fue mayor. Asimismo, está acreditado que los conceptos de gasto no reportados se utilizaron y entregaron en eventos de campaña de la candidata, por lo que no se puede alegar un desconocimiento o una falta de intención. Por el contrario, se puede concluir que tenían conocimiento del gasto ejercido y que no existió intención en reportarlo. De ahí que se advierta una conducta dolosa para beneficiarse de un gasto que no se reportó y que implicó un impacto en el electorado en la medida en que parte del mismo fue destinado a propaganda o actos proselitistas que de manera directa, mediata o inmediata tuvieron influencia en la ciudadanía y en las condiciones de equidad en la contienda. Respecto al impacto de la propaganda no reportada, que da origen al rebase tope de gastos de campaña, al ser sustancialmente un gasto en propaganda y actos de campaña con incidencia directa, mediata o inmediata en la ciudadanía, resulta razonable que tuvieran un impacto en la diferencia de la votación y en la equidad de la contienda, considerando también los ejercicios anteriores como se plantea y la votación obtenida por el partido ganador en elecciones previas. Pero si bien no se desconoce que existen otros factores que podrían explicar la variación en la votación o un incremento del voto a favor del Partido Verde, como es la reducción del número de fuerzas políticas participantes respecto de otros procesos pasados, o incluso que la candidata había ejercido el cargo de presidenta municipal en periodos anteriores, o la fragmentación o redistribución del voto propia de toda elección, lo cierto es que el monto ejercido en exceso es especialmente elevado y el gasto se destinó en propaganda que tuvo una incidencia directa en la ciudadanía al ser gastos de propaganda electoral o para uso en eventos proselitistas, con lo cual existen elementos que permiten razonablemente inferir un beneficio o una ventaja indebida que resulte determinante ante la desproporcionalidad que se presentó en el ejercicio del gasto entre los participantes que se dieron lugar en la contienda. Esto implicó, pues, una violación directa al principio de equidad y a la libertad del sufragio que justifica declarar la nulidad de la elección
en el municipio de Tamiagua, Veracruz, por tales razones. Resuelve. Primero, se acumulan los recursos. Segundo, se revoca la sentencia impugnada y, en consecuencia, la resolución del tribunal local para los efectos precisados en la ejecutoria. Tercero, en plenitud de jurisdicción se declara nulidad de la elección del municipio de Tamiagua, Veracruz, en términos de la resolución. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, a la Secretaría de Finanzas y Planeación de dicha entidad y al organismo público local electoral del Estado, todos en términos de la sentencia.